Bueno, había pensado, ya que soy moderador, voy a usar un poco de la moderación y empezar yo preguntando a dos personas y luego ya me vais, recojo las palabras que habéis hecho. Bueno, quería preguntar a Donato y a Enrique. A Donato, bueno, decirle, bueno, decir a los demás que leáis el libro de Donato, la segunda edición, donde tiene un análisis estupendo de todo lo que ha contado y de muchas más cosas, ¿no? En fin, es un libro interesantísimo. Y además, claro, lo que sí que he visto que hoy ha ampliado y ha completado mejor la visión de sobre todo los prolegómenos internacionales que hay en torno al golpe, ¿no? Ha dicho cosas que yo no recuerdo haber leído en el texto. Y yo quería preguntarle a Donato precisamente sobre esto, es decir, si Francia y Gabón, ¿no? Que eran un poco, ¿no? Gabón era un poco siempre muy ligado a Francia, por decirlo así. No veían bien a Viván, ¿no? A Villán, ¿no? Me acuerdo. Atanasio Ndongo. No, no, a Perdón. Bonifacio Villán, en el año Bonifacio. 79, y entonces Sí. piensan que va a ser mejor otro y que ese otro puede ser Obiang, o sea, decir, si Obiang de alguna manera Chirac y tal y Bongo están pensando en él, en Obiang, ¿por qué Obiang inicialmente busca el apoyo de los españoles de una manera absoluta y luego ya es cuando no lo tiene, cuando se va acercando a Marruecos, Francia, etcétera? Como decirte una cosa también, solo que yo tengo, que te lo puedo pasar, un documento en el que Obiang escribe a Oreja para que se lo diga a Suárez, de que ya está el golpe en marcha, aunque todavía no lo han anunciado, y es el día 2 de agosto. Te puedo pasar el documento, está en el archivo de Oreja en Navarra. Y luego a Enrique decirle dos cosas. Una, lo del patrón plata, yo creo que España tenía, me parece recordar, pero eso tienes que leer una historia de la economía española, por ejemplo la de Tortella mismo, donde me parece recordar que en el sexenio aparece el bimetalismo y que luego en el ochenta y tantos se anula todo, no hay patrón plata, no hay patrón, es decir, los billetes no se cambian en plata ni en oro. Y España es de los rarísimos países de Europa que en esos momentos no tiene patrón oro, pero que yo recuerde tampoco patrón plata. Y la pregunta es, mm, si antes, es que me ha dado sensación y una cosa que nunca había oído, y por eso te pregunto, si antes del fin o sea, de que lleguen los españoles y tal, en la sociedad precolonial fan, con bicueles se compraba todo. Yo había pensado, creía que era una moneda exclusiva para matrimonios y algunos arreglos sociales, pero no para comprar cualquier producto. Esa era la pregunta. Y venga, pues ya podéis contestar y luego ya voy pidiendo manos. Bien. No, me toca a mí. Sí, sí. Bien. Gonzalo, lo que pasa es que en la ponencia he, digamos, agrupado en un solo cuerpo datos e ideas que están más dispersos cronológicamente en el libro. Porque prácticamente lo que he dicho hoy, bueno, todo está en el libro. Lo que pasa es que en el libro está, digamos, más disperso, porque tenía que seguir de alguna manera un orden cronológico, tanto de los acontecimientos internos como de los externos que confluyeron en el golpe del 3 de agosto. De manera que los acontecimientos, o sea, el contexto internacional está ahí, tanto lo del petróleo como, en fin, el papel de Francia, España, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo ahí. Lo único que pasa es que lo he, digamos, condensado para centrarme solamente en el tema que me habéis pedido, en el tema del golpe de Estado. Eso por un lado. Por otro, Bonifacio Villán es descartado, como está en el libro y como he dicho esta mañana, porque Bongo no confía en que vaya a ser sumiso.
porque Bongo tenía un objetivo clarísimo, que es que, y todavía lo tiene el gobierno gabonés, el hijo de Bongo que gobierna ahora, siguen con la misma idea, que alguien que consolide la anexión de Mbañé, Cocoteros y Pemba. Y todavía lo están buscando. Y la prueba es que la primera vez que viaja a Gabón, creo recordar en enero o febrero de 1980, le emborrachan, eso es verdad, vamos, no invento nada, está publicado. Le emborrachan, le dan, en fin, todos los caprichos y le hacen firmar un documento que obviamente no se entera de lo que ha firmado. Pero cuando Obiang llega, vuelve a Malabo y presenta el documento, los acuerdos firmados en Libreville al Consejo Militar, todos los demás se le echan encima que eso no puede ser. Y tiene que ser Graullera, el embajador de España entonces, quienes, en fin, apaciguaran, buscaron un experto español en derecho constitucional, no sé qué, total, que Bongo tuvo que, bueno, ya se notó que no se podía firmar aquello y que la firma de Obiang en esas condiciones pues no era válida y Bongo tuvo que replegarse y tragar. Y el conflicto sigue hasta hoy mismo, no se ha resuelto. Ese era el principal objetivo de Bongo. Entonces buscan a Obiang, bueno, encuentran, no es que busquen, encuentran a Obiang porque es el único militar visible, porque todos los demás o estaban muertos o estaban encarcelados. El único militar que se suponía militar profesional, porque había estado en Zaragoza, etcétera, etcétera. Entonces se suponía que era un militar profesional. Y al mismo tiempo, pues bueno, ya se conocían. El embajador de Francia, Cornet, lo dice claramente. Se conocían los problemas que tenía Obiang con Macías, etcétera, y de alguna manera, aunque él no de una manera clara, pero sabía que estaba buscando la manera de echar a Macías porque por su propia seguridad, porque él estaba en peligro de muerte. Ahora que toda esa serie de circunstancias eso, le convencen a Obiang de que acepte la oferta de Gabón. Y por eso se descarta a Bonifacio Obiang. Como he dicho esta mañana, Bongo no tenía estudios académicos, no tenía estudios superiores, era un funcionario de a pie que le había sido colocado como jefe de gabinete de León-Ba, y cuando muere León-Ba, los franceses le colocan directamente en la silla. Entonces desconfiaba, y como tal, como tantos presidentes africanos, bueno, y no africanos también, pero como tantos geopolíticos, desconfiaba de un intelectual. Y Bonifacio Obiang tenía la aureola, la fama de ser una persona íntegra y una persona, pues eso, que pensaba por sí mismo. No iba a hacer lo que le mandaran. Y Obiang era al revés. Primero porque estaba desesperado y segundo porque no se le conocía ninguna idea. Esos son, digamos, los hechos que hacen que Bonifacio Obiang sea, no tanto por ser antifrancés, no era antinada. Bonifacio yo le conocí personalmente. No era especialmente antifrancés ni antinada, simplemente era un, digamos, nacionalista de la línea más o menos de Atanasio Ndongo, porque había estado muy cerca, si no militar, no digo militante porque no me consta, pero sí había estado muy próximo en la línea del Monalije. De manera que se sospechaba que no iba a hacer lo que le dijeran. Y por eso es descartado. Ahora, el golpe mismo está clarísimo que los intereses petrolíferos son los que determinan la necesidad de echar a Macías. Y a partir de ahí, obviamente, bueno, se le consolida en el poder, se hace todo lo posible para que sea consolidado en el poder, precisamente para que, en fin, las empresas que ya habían explorado el petróleo desde los años de la autonomía, desde los años 60, pues pudieran, y además, teniendo en cuenta que estaba ahí la Unión Soviética, firmemente asentada en el régimen, la Unión Soviética, China, por supuesto, Corea del Norte, y en vista de que no querían que ellos, digamos, se aprovecharan de esa riqueza petrolífera, pues bueno, se decidió dar el golpe y entregar el poder
a alguien que fuera, digamos, flexible a los intereses a los intereses occidentales. ¿Se me queda alguna cosa? ¿Me habías preguntado alguna otra cosa? No, ya vamos a ver, Susana, Susana, Enrique, pero no he recibido preguntas, sino a través tengo abierto el chat. Si me vais poniendo vuestro nombre en el chat, yo ya voy, por el orden que me lo pongáis, voy dándoos luego la palabra para que preguntéis. ¿Sí? Yo tengo una pregunta para Donato. Sí, pero primero Enrique que me conteste y luego ya, ¿quién era Jeff? Isabela, ya, bueno, y luego os voy dando la palabra. Venga, Enrique. Voy a hacer una pregunta a Donato y voy a hacer la respuesta si me llega otra, ¿vale? Porque es que he estado pensando sobre la pregunta a Donato y no he tenido tiempo a pensar sobre mi respuesta. Vaya, bueno, pues luego contestas. A ver, entonces, Isabela y Jeff. Entonces tengo una pregunta a Donato ahora, ¿qué quiero hacer? Ah, venga, sí, pues venga, Enrique. Donato, sí, voy a comprar la nueva edición para leer esta introducción, que es muy interesante. Gracias. Porque eso de que Omar Bongo fue a España, a Madrid en el 77, es un dato muy interesante, como primer presidente africano en España, y ahí te consta o a base de qué fuentes, de qué se discutió, y si se discutió la cuestión de la frontera y del petróleo en esa reunión con un agente militar, dijiste, ¿en qué fuentes se basa Estimado Enrique, hay momentos como este en el que no es lícito todavía revelar las fuentes. Pero lo que sí es cierto es que Bongo llega a España no por el tema de Guinea. Bongo en 1977 era el presidente en ejercicio de la Organización para la Unión Africana, la OUA. Y en ese momento recordaréis que España tenía un contencioso importantísimo a propósito de lo de Canarias, del Payá, Cubillo, etcétera, etcétera. Cubillo había pedido ingreso de Canarias en la OUA y España reaccionó pues, intentando contrarrestar la acción de Cubillo. Por eso Bongo llega a España, no por Guinea. Pero aprovechando que estaba en Madrid, los excolonos agrupados en la comunidad de españoles con intereses en África le abordaron y le plantearon el tema de Guinea Ecuatorial, que a él también, a Bongo, le venía perfectamente, claro, porque en 1972 se había anexionado los islotes que hemos mencionado antes, y a Bongo también le interesaba porque para todo el mundo Macías era y sobre todo para un vecino, era una persona incómoda. O sea, todas esas circunstancias son las que hacen, además ya he dicho antes esta mañana, que empresas madereras como Alena y otras se habían establecido en Gabón al ser expulsadas de Guinea Ecuatorial después de la crisis del 69. Lo que todas esas circunstancias, Bongo conocía perfectamente el tema de Guinea, conocía muchos empresarios españoles expulsados de Guinea, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los de la comunidad de españoles con interés en África, la CIA, se ven con él en Madrid, es cuando empiezan realmente a planificar cómo sacar a Macías. Y las conversaciones, como estuvo 2 o 3 días en Madrid. Se supone que, bueno, no se supone que en visita oficial tenía otras cosas que hacer. En fin, entonces, acordaron que continuarían las conversaciones en Libreville. Y españoles de la CIA y algún militar español viajaron a Libreville a lo largo de 1978 para, digamos, preparar ese golpe que estaba decidido para finales de agosto. Y eso es lo que hace a Bongo decir, bueno, me van a poner aquí a Bonifacio Villán. ¿Y quién es Bonifacio Villán? Y él mismo empieza a hacer sus propias averiguaciones
para ver si había alternativa, a ver si, en fin, si Villán le convenía, empieza un jefe de Estado, y además como Bongo, pues bueno, lógicamente necesitaba información, necesitaba estar seguro de quién ponían en Guinea Ecuatorial. Y en ese, digamos, contexto, pues aparece Teodoro Obiang y Villán es descartado. Bueno, vamos a ver. Hay 4 palabras pedidas que son Isabela, Carlota, Jeff, Alba y Julián. Entonces, creo que podíamos dar dos preguntan y luego todos los preguntados contestan, porque así da más tiempo, ¿no? Y luego los otros 2. Entonces, primero que pregunte Isabela y Jeff, contestáis todos los interpelados y pasamos luego a Alba y a Julián. Venga, entonces Isabela. Vale, a la pregunta, o sea, a la pregunta si el español se convierte en la lengua de un monolingüismo en Guinea. O sea, que tú eres Isabela Carlota, perdona. Es lo que Isabela Carlota María no sé qué. Calla, es lo que me obligaron a poner en el DNI. Venga, la pregunta si el español se convierte en la lengua de un monolingüismo en Guinea, que creo que ha hecho Susana, creo que sería demasiado aventurado en caso de creerlo como posible. Las lenguas locales, a mi entender, y según lo que yo he vivido en Guinea, no se están perdiendo, solo en parte, y solo en parte además, por los matrimonios interétnicos, porque cuando hay matrimonios interétnicos, alguno de los dos habla la lengua del otro, ¿eh? Y entre algunos jóvenes en Malabo. Porque en otros lugares como Mongomo, Acurenam, Bebillín, es el Fang, la lengua utilizada continuamente, salvo en las clases en la escuela, claro. Y además el español que tienen como hablado y escrito estos Fang de Mongomo, Acurenam o Bebillín suele ser una traducción del Fang. El español traducen el pensamiento Fang al español. Y otra cosa, en el colegio, los amigos, que yo sepa, lo que yo veo en Malabo, porque en otras partes es evidente que no son tan multiétnicos, es el Fang, la lengua predominante, o en la isla en algunos sitios el Bubi. Los amigos suelen hablar en sus lenguas locales. Y los compañeros que ya son de distinto grupo étnico dentro del colegio hablan en español. O sea, yo el español no lo veo tan, no sé, ya me dirás tú, Susana, ¿cómo lo ves? Y luego la pregunta para Enrique Martino es, los secueles, yo creo que, según lo que yo sé, se seguían fabricando en los años 40, poco, pero seguían en Guinea y aún quedaban hornos de forja en los años 50. Esto lo sé por mi padre, que además conserva uno, y luego también en el trabajo de campo, donde he hablado de otras cosas, los guineanos recuerdan a sus abuelos forjando, muchos. En Mongomo de Bebillín, por lo menos así lo cuentan. Es decir, la generación de la colonia. Eso por un lado. Por otro lado, esto que hablas de que no vendían los Ensek Biere, que es la caja donde se coloca el biere encima. Sin embargo, Osorio sí que llevó, porque lo que yo he podido leer en el Museo de Antropología, que hay un documento de lo que se llevó Osorio, habla de los Ensek Biere, de los Biere, e incluso 7 cráneos que luego fueron devueltos a Guinea a petición de Leandro Momío, que creo que lo conté en uno de los seminarios. Esto fue a principios de los 90, creo. Esas 2 cuestiones para Martino y la del español para Susana. Bueno, entonces, Jeff. Gracias. Quería preguntar, bueno, primero quería decir que iba a preguntar más o menos lo mismo que ha preguntado Enrique Donato sobre fuentes, porque es algo interesantísimo, pero a lo mejor hablo un poco sobre eso mañana también. Y justo sobre, bueno, los petroleros y sus lazos entre ellos y los estados, por ejemplo, francés y estadounidense, pero podemos hablar un poco de eso mañana. Ahora tengo una pregunta para Juan Ignacio. Simplemente quería preguntar si la actitud relativamente, bueno, básicamente pro-española de los marroquíes, por lo menos lo que hemos visto en tu presentación, si ese refleja más
que nada una actitud anti-Rabat. Sí. Y no solamente porque eso es una manera de ser anti-Rabat. Sí, sí, sí. Y te digo porque bueno, terminó ya, pero bueno. Sí, hombre, gracias. Hombre, yo creo que sí en parte, evidentemente, y es lo que he dicho al principio, es no solo anti-Rabat, es anti-Istiklal, es anti, digamos, los afrancesados que se hicieron los amos y les desplazaron, ¿no? Ahí hay un poco, es un discurso como de lamentación, de lo que hemos perdido, de lo que llegamos a tener y de que nos han marginado. Pero yo, aparte de eso, que eso es evidente, lo que sí me ha interesado es mostrar cómo ese discurso que han construido ellos, pues realmente engarza, o sea, y tiene su lógica, digamos, en función de una serie de parámetros culturales con los que ellos trabajaban claramente, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay cosas que luego podremos mejor hablar más. La idea de Franco, pues como gran caudillo militar, como líder, ¿no? Que incluso, pues aunque sea cristiano, pues empieza a decir cierta gente que se había convertido al Islam en secreto o que había leído el Corán, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que es alguien que reparte continuamente dádivas, que es generoso, supuestamente, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de discursos yo creo que están muy marcados, ¿no? Como es el miedo al rifeño, el miedo al bandolero, la idea de los españoles como gente seria, que cumplen, o sea, que son gente de palabra, más o menos. Que se puede... Entonces, eso que has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que hay más. Es que realmente hay un engarce con elementos de la cultura tradicional, ¿no? Que era un poco lo que yo creo que era interesante, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante porque además es muy parecido a las cosas que he oído yo de gente del norte, sobre todo, Manuel. Y sobre todo, eso ahora aprovecho para abultar un poco, porque claro, he tenido que ir muy rápido, ese elemento de pragmatismo, ¿no? Porque que yo creo que está muy presente siempre en la cultura islámica, por ejemplo, en el derecho. El derecho islámico es muy empirista, muchas veces, es muy basado en la jurisprudencia, muy basado en el, digamos, como en el análisis más concreto de la situación y muy, digamos, capaz de tolerar, digamos, los bandeos, digamos, ¿no? El zigzagueo. Entonces yo creo que esa capacidad un poco de tolerar la imperfección y de amoldarse a ciertas imperfecciones, ¿no? Que bueno, yo creo que es algo que está mucho en un pensamiento musulmán muy tradicional, ¿no? Que eso lo han analizado muchos autores. Pues yo creo que todo eso un poco de, bueno, que esto es lo que hay en este momento y nos acomodamos a ello, nos adaptamos, pues yo creo que es un poco también lo que sirvió. Gracias. Entonces, claro, en ese sentido, claro, lo que quería decir, que era todo más complejo, ¿no? Sí. Bueno, ahora conteste Susana, luego Donato y luego Enrique. Susana, lo que te ha preguntado Isabela. Bueno, Susana, pues si no... Susana. Perdón, estaba hablando cerrado. Pensé que era al final, después que Alba hiciera su pregunta, pero respondo entonces. Bien, sí, con respecto al monolingüismo y lo que me pregunta, a veces nos guiamos por las percepciones, ¿no? Porque viajamos mucho a Guinea y pensamos esto es lo que observamos y eso es lo que observamos, pensamos que es la realidad. Por eso yo me animé a hacer esta encuesta con 1.750 cuestionarios para tener datos, para tener números. De esos números, de los que tengo ya 400 ya codificadas, cuando se les pregunta qué lengua hablan con sus padres, te dicen que un 90% hablan español. Un 60% están hablando fan con ellos también, además de español. Un 16% está hablando bubi, pero solamente un 3% habla fan, un 2% combe, un 12% pichi y un 0% bici o venga. Cuando nosotros en lingüística se está hablando del mantenimiento o de lo que es la pérdida y la desaparición de una lengua, se habla por transmisión generacional. Y normalmente se dice que en la segunda generación hay lo que se llama que está en peligro de desaparición de una lengua,
y en la tercera generación desaparece la lengua. Eso es lo que Miquel Larre apunta en sus conclusiones, y eso es lo que yo estoy observando en el estudio, en el que no está habiendo una transmisión generacional. ¿Por qué? Porque la alfabetización en español se da desde infancia, desde la escuela infantil hasta universitaria, y la escuela, el español es la lengua dominante, oficial dominante, y eso significa que está ocupando más ámbitos. No es ya una diglosia muy clara como antes sucedía, ¿no? Que estaba ocupando unas funciones y unos ámbitos muy claramente, sino que cada vez está abarcando más ámbitos de los que antes estaban reservados a las lenguas tradicionales. Entonces, cada vez más el español es la lengua que se habla más con los amigos en la calle, cada vez es la lengua que se habla más en la escuela, con los amigos y de demás. Estoy de acuerdo contigo que cuando te vas a Mongomo, cuando vas a Micomesén, cuando vas a Bebillín, el fang es más la lengua que se habla, y el francés también. Estoy de acuerdo contigo en eso, que no es el pichi la lengua otra que se habla, pero el español sigue siendo la lengua de escolarización. Y hacia eso tienden. Habrá que esperar a que tengamos todos los cuestionarios volcados en la base de datos para tener todos los resultados y tener una imagen perfecta y tener datos. Ahí es donde yo voy, tener datos. Gracias. A ver, ahora... Pero, perdona, Susana, cuentas con que los chicos te pueden estar diciendo algo que no es, ¿no? Cuando les preguntas en qué hablan con sus amigos. Claro, a ver, evidentemente, ¿no? Pero es un cuestionario autocumplimentado, ¿no? Es un cuestionario autocumplimentado en el que ellos van marcando sus respuestas, ¿verdad? Eso está clarísimo. Algunos te puede decir que no, pero es que son 1.750 encuestas. Es decir, de ahí el número, de ahí la importancia del número, de ahí que no estamos hablando de 20 encuestas. Entonces, eso está clarísimo. Por eso los estudios sociolingüísticos cuentan con el rigor de la metodología, ¿no? Se cuentan efectivamente las ventajas y las deficiencias, las limitaciones metodológicas, efectivamente. Vale. Las limitaciones metodológicas yo las tengo en cuenta, y por supuesto tienes razón en eso también, ¿no? Hay ámbitos, como me apunta Enrique Okembe, hay ámbitos administrativos en los que yo también he observado que a lo que se apunta también es a lo que me hablan muchos informantes, el discurso de la fanguización, ¿no? Que es la migración fan hacia Malabo, y cómo los criollos, los fernandinos, están viendo cómo hay una fanguización, y cómo incluso dentro de los medios administrativos, delante de mí, pues claro, la lengua a la que acuden es al fan como segunda lengua, para evitar, cuando por ejemplo tuve que negociar 20.000 permisos, acudían al fan para evitar delante de mí, pues, en fin, muchos comentarios, ¿no? Entonces, el discurso, la segunda lengua que usan a esos niveles también es el fan. ¿Por qué? Porque efectivamente en esa estructura piramidal que ha habido, ¿no? de colocar a los miembros del grupo étnico, fan, pues el fan es lo que más se ha dispersado a nivel vertical dentro de la administración. En eso también estoy de acuerdo. Enrique, te toca contestar lo que se te ha preguntado del Bicuele. Muchas gracias. Sí, sobre el Ecuele, los hornos y la compra. Lo primero,
el horno hay una diferencia que quizás no dice entre el mineral de hierro, la producción de hierro, es todo un proceso mucho más intenso, de varios días, saber extraer de la tierra el hierro. Eso es lo que dice que se abandona. La forja, bueno, se continuará usando para hacer collares, quizás cuchillos, etcétera, o modificar cuchillos, pero lo que sí se para es la producción de las vicueles. Los forjadores ya no producen vicueles, porque también de las fuentes que hay de los vicueles de los años 20, todas las describen como oxidadas, ¿sabes? Muy antiguas. Y lo que pasa es que las mercancías que vienen sustituyen lo que antes era, se calculaba, me debes 5.000 vicueles, pero dame 2.000 en monedas y 3.000 en mercancía. Entonces, el proceso de la sustitución de los vicueles también es gradual y parcial. Luego, al final de los años 20, cuando se prohíbe la vicuele, el gobierno interviene, confisca, etcétera, las vicueles, pues ahí ya desaparecen y quizás alguien se dedica a producirlas, pero en modo artesano, no es modo económico, no se produce, el pueblo fang cesa de producir su propia moneda que se servía para su propia reproducción social. Y esto es el cambio. Y esta es la diferencia terminológica de la compra y el pago. Entonces, cuando Gonzalo dice se compraba, bueno, la compra es la propiedad, se transfiere el título de propiedad de una parte al otro. Una vez que has comprado algo, te pertenece. Pero el pago es otra cosa. El pago es intentar saldar una deuda que tienes. Y las deudas son constantes, pueden surgir una deuda si alguien te acusa de asesinato, si tu suegro te demanda, etcétera. Eso también son deudas que se tienen que pagar, se tienen que saldar. Entonces, ese pago no es compra, claro, pero es circulación de dinero. Y eso sí que es generalizado. Se compra en ese sentido amistades, relaciones de parentesco, relaciones también, como decía, de enemigos. Para convertir la guerra en algo más productivo, pues se empiezan a regalar, que también se compra la categoría de pago y don, que es el regalo, no es fluida. Lo de los cráneos que decía Isabela es interesante, porque Osorio, si se llevó 7 cráneos de los Viere a Madrid, pues se los robó a alguien, está claro, porque Tesman cruza todo Río Muni, él está en Evinayón, en Osorio, en Gabón, buscando, comprando todo, buscando precisamente, los Viere los compra, eso no hay problema, eso es, se producían, pagaba a alguien que le produzca uno nuevo. El famoso ese con las... Sí, es muy bonito el Viere que tiene Tesman, pero eso se lo produjo a alguien que se le encargó. Pero los cráneos nadie se lo quiere vender. Entonces Osorio, me imagino que mató a alguien para robárselo o algo así, no sé qué pasó. Pero ¿sabes? Si Tesman en 3 años no consiguió que nadie se lo vendiese, pues Osorio menos. Y Tesman hablaba fang perfectamente. Y sobre la plata, el patrón plata, sí, ¿sabes? Lo que pasó es que él sí estaba en el patrón plata. Me he leído la historia económica española, también la historia de la peseta de Martorell, de la UNED. Y es complicado porque la plata es muy volátil. Empieza a perder su valor en los 890. Y por eso el patrón plata, la verdad, era la política monetaria española, porque si tu país pierde valor, pues las exportaciones se vuelven más competitivas. Entonces era parte de la política española monetaria quedarse con la plata para que sus exportaciones de Barcelona, etcétera, sean más baratas en el mercado internacional. Entonces, para promover su propia industria, se quedó con la plata. Pero al mismo tiempo, el precio de la plata estaba cayendo. Entonces, las 5 pesetas, el duro, el valor de 1 gramo y 0.5 miligramos de plata que tenía valía menos. Entonces tú podías comprar plata por 1 peseta, fabricarla y decir, mira, esto es una moneda de 5 pesetas. Entonces así comprabas plata barata y hacías tus propias monedas. Entonces así se devaluaba la plata también. Entonces eso sí, en 1899 el gobierno español prohíbe para la acuñación de la plata,
y usa, como los romanos al fin del imperio, usa níquel o plata desvalorizada, porque antes las 5 pesetas valían 5 pesetas de plata. Había bastante estabilidad. Y por eso hay una equivalencia en toda la región africana, en la costa, que se llamaba el dólar. Todos los precios son denominados por los factores también en Rumuni en dólar, que era el dólar de Teresa Thaler, el dólar español, que se usaba en las Américas y que era equivalente en gramos de plata al franco francés. Y entonces esa era la moneda universal de la costa africana también. Y eso desaparece totalmente a finales del siglo XIX. Donato y luego Alba. Sí, solamente quería precisar mejor la respuesta que le di a Enrique y enlazando con la que me quería hacer también Geoffrey. Si se lee atentamente la edición revisada de Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, se verá que cito todas las fuentes que se pueden citar. Todas. Por ejemplo, en las relaciones de Estados Unidos con Guinea Ecuatorial, las fuentes están en documentos oficiales españoles, están citados en el libro y están en las comunicaciones de las distintas embajadas y consulados de Estados Unidos en la región. Todo el mundo recordará que hace unos años, no sé exactamente ahora cuándo, hubo una filtración de Wikileaks, creo que se llamó, y esos documentos están, yo los tengo, porque muchos de ellos hablan sobre Guinea Ecuatorial, sobre todo en este periodo. Y esas comunicaciones son oficiales y esas comunicaciones están publicadas. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la relación con Francia y Guinea Ecuatorial. Mientras escribía el libro, creo recordar que fue el verano, terminé el libro en octubre, creo recordar que ese verano anterior, hacia julio o agosto, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, Quai desclasificó parte de los documentos de esa época, entre ellos las comunicaciones diplomáticas entre los embajadores en Malabo y su gobierno. No era que las fuentes están clarísimas. Ahora, hay cosas que todavía creo que no puedo decir. ¿Por qué? Porque, hombre, uno tiene una cierta deontología profesional, uno tiene una cierta, no sé, incluso aunque no sean cuestiones de deontología profesional, también tengo en cuenta que algunos de mis informantes, yo diría muchos de mis informantes, aún viven. Si les citara, porque no son documentos, son, digamos, conversaciones. Si se quiere llamar así, hasta confidenciales, ¿no? Entonces, si cito a la fuente, pues nadie daría un duro ni de plata por la vida de esos señores. No era que por eso hay muchas cosas que todavía no puedo decir o no debo decir por deontología profesional y también para proteger la vida de mis informantes. Y los demás, todo lo demás está en el libro, perfectamente documentado. Alba. Hola. Está llorando el jefe. Bueno, no sabía que el libro tenía una introducción nueva, o sea, ahora me lo tengo que comprar. Buena estrategia de... ¡Muéstranos a tu rorro! Está... Con cookies porta el bebé. No puedo. Tengo que cerrar la puerta. Tranquila. Eso, que sí, que no sabía que tenía una introducción nueva, que ahora tenemos que comprar la nueva versión. Esto está bien como estrategia de marketing.
No es una introducción, es que ha duplicado más ¿En que serio? el libro. Es un Espera a ver si encuentro un ejemplar y te enseño lo gordo que es ahora. Ah, Sí, vale, vale. el libro es triple que antes. Sí, hay muchas partes nuevos. Hay que comprarla. Completamente nuevos. El libro, mira, voy a hacer yo propaganda. El libro tiene la reproducción del libro original, pero con un montón de notas y añadidos y cosas luego a pie de página o en cronología y tal. Mira. Y luego un libro ya desde el año 77 hasta el 84, enorme y completísima, que es Fíjate, sí. ¿Se ve o no? Sí, sí, sí. Es el doble o el triple de lo que era antes. Sí. Vale, vale. Perfecto. Eso, creo que 3 veces, veces al anterior, más o menos. Sí, 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 sí. ¿No, Gonzalo? Sí, sí. Sí, que no es solo la introducción, sino no, de 2 años. Es una obra que hay que, vamos, imprescindible, en mi opinión. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Lo que quería preguntar, bueno, hacer el comentario que te he hecho antes por teléfono, Enrique, a ver si puedes, si también Donato puede añadir algo o si podemos hacer un poco de reflexión. Tú decías que te interesaba ver cómo Guinea había pasado de una economía mercantil donde las ganancias se hacían por el mero hecho del intercambio a una economía productivista en la época colonial en que se vendía la fuerza de trabajo. Y mi impresión también con mi tesis, mi etnografía, mi pequeña etnografía, es que esa transición no ha sucedido, no ha llegado a suceder de forma completa. Que Guinea sigue siendo un país sin producción, donde las ganancias son especulativas puramente y donde no hay una mercantilización del trabajo de la forma en la que la entendemos en Marx, en Occidente o en eso, en la economía política. Y eso, y creo que eso es muy interesante y muy importante de entender para entender el trabajo asalariado durante la época colonial, que era una cosa puntual. Alguien que se reclutaba para ir a trabajar y recibir un salario lo hacía de una forma puntual en la biografía y no como medio principal de vida. Y por eso no se convertía en un trabajador, sino que en un trabajador en el sentido de identidad como trabajador, sino que era una cuestión puramente temporal. Y con respecto a lo de la forja, sí que es cierto que son cosas distintas. Una cosa es la forja y la otra cosa es la extracción de mineral de hierro. Y sí que hay forja de bicueles. Bueno, eso, si pudiste hablar con la Benita, si pudiste hablar con Felipe Osá, su padre todavía conocía la forja y forjaba bicueles, pero era una cosa más folclórica, igual más residual, y no que también formaba parte de los pagos matrimoniales. Perdón, pero es que mi hijo está llorando a tope y no puedo ni concentrarme. No sé si lo oís. Sí, sí. Vale. Pues nada, eso es lo que quería preguntar. Quería decirte eso, que la forja sí que se siguió, pero que no se siguió era la extracción de hierro y que igual se forjaban lo que ellos decían, las ollas de hierro que se compraban a los ingleses, se fundían para forjar bicueles después. O sea que el material de hierro era lo que venía importado y la forja se seguía haciendo de forma tradicional, hasta muy tarde. Bueno, antes de contestar Enrique, ya para terminar, Enrique Okembe, que también se ha conectado y que quiere, vamos, que me ha escrito varios mensajes que lo explique. Y luego ya que conteste Enrique Martino. Enrique Okembe. Sí, no, yo simplemente comentaba lo que está sucediendo en la reunión. Creo que Susana ya ha contestado un poco a lo que yo decía. Me parece el tema de la lengua, ¿no? Sí se ve unos cambios entre la generación de
entre la generación de mis padres, mi generación, viendo mis primos y todo esto, sí es cierto que se hablaba más, se empezaba en la casa hablando en Fang, en nuestro caso, con los niños, pero ya he visto con la gente más joven, sí es cierto lo que ella dice, sobre todo en las ciudades, que los padres muchas veces hablan en castellano a sus hijos. Pero claro, también comentaba el fenómeno curioso, ¿no? Que por otro lado, luego, en muchos ámbitos oficiales se usa más el Fang. Pero también quiero hacer un apunte sobre esto, que a veces yo creo que cuando explicamos las cosas tenemos que ser un poco conscientes de la realidad. El Fang se usa como un idioma casi extraoficial, por así decirlo, no solo por una cuestión de que por afinidad étnica se ha colocado a gente Fang en esos puestos, también es una realidad demográfica y creo que a veces, sinceramente, parece ser que no reflejamos la realidad demográfica. Guinea Ecuatorial es un país en el que la gran mayoría de la población, entre un 80 y un 90% de la población, es Fang. Y eso, al fin y al cabo, crea una serie de sinergias y actitudes casi inconscientes, ¿no? Yo comentaba el otro día con alguien que no ha habido un nacionalismo Fang como tal, por suerte, en el que los dirigentes hayan intentado, digamos, imponer una especie de nacionalismo e ideología Fang, pero más por una especie de inercia. Y esa inercia es lo que se ha visto, es la imposición a veces de esa cultura política y costumbres Fang. Eso sí se produce, pero por una especie de más de peso demográfico, de inercias casi, que de una actitud consciente, que espero que no suceda, por cierto. Y luego nada, el comentario de Donato, enhorabuena por la publicación de esta edición y nada, espero que el verano que viene, que este verano pueda viajar, lo pueda comprar. Digo que no, bueno, la historia son más años de historia, pero también son más años de tragedia, por desgracia, así que por eso supongo que también habría que ampliar. Un abrazo a todos. Bueno, entonces contesta Enrique y Susana. Enrique primero y Susana después y ya con esto terminamos. Enrique. No sé si me esperaba Alba hasta que creo que lo principal me lo preguntó ella, ¿no? Bueno, entonces Susana. Susana, vale, ahora. Entonces, ¿hablas tú? ¿Contestas a Alba o cómo? Vale, ¿no? Sí, sigo, vale. Sí, bueno, es interesante. Primero lo de la forja, porque Tessman es muy claro. La forja, por lo menos en ese momento, desaparece completamente porque hay un boom de caucho. Entonces, todo el trabajo que antes se dedicaba a la recolección de los minerales de hierro, etcétera, desaparece. El hierro, como bien dices, se compran de los factores alemanes en barras, te puedes fundir y hacer tus propios adornos, tus propios herramientas, etcétera, porque los Fang también tenían un estilo muy estetizado de qué tipo de herramientas y vestidumbre decorativa les gustaba. Entonces, claro, ese arte ornamental seguía y sigue a nivel folclórico, etcétera. Pero también todo el área de Río Muni no tiene mucha roca rica entonces la migración desplaza también ese conocimiento porque en Río Muni no hay tierra de hierro, es más en Gabón y en Camerún, donde estaban antes. Pero entonces esto de la cuestión de la productivista, porque esto sí que es muy claro. Yo creo que todavía mis datos, que yo creo que son importantes, que son una de mis contribuciones principales a los estudios coloniales de Guinea, es saber, encontrar y verificar que la mayoría de la población obrera era Fang en los años 30. 16.000 contratos en 1936, la mayoría eran Fang. Eso, fuentes republicanas claramente lo detallan. No era una proletarización parcial, era completa. En los 40 hay una desproletarización, se crean campesinos, pero eso después de una proletarización masiva, que no continúa el resto de la vida como en Occidente. ¿Pero tú crees que es proletarización completa? ¿O es...? Bueno, en sentido de la dependencia total para ganar dinero, que necesitaba dinero, para pagar matrimonio, etcétera, necesitabas dinero. La esencia era esencial y vital. En ese sentido sí la proletarización, pero no por razones capitalistas, por tener que comprarse comida, sino para poderse marido. Sí, pero... Lo que hay es una regresión a pues otras... es que es distinto, yo creo, ¿eh?
Es que estáis diciendo cosas Sí, distintas. pero si puedo añadir algo a lo que dice Martino. Yo sí estoy de acuerdo con él. En mis entrevistas lo que encontré es que sobre todo en los distritos de centro-sur y de litoral, sí, la proletarización era una cosa, o sea, el trabajar a cambio de un salario, una opción atractiva, y en cierto modo no solo ya para el pago, a veces para escapar de las prestaciones. Era una forma de que, bueno, el trabajador con contrato no tenía esas obligaciones, pero es bastante común en esos distritos encontrar mucha gente que trabajaba a sueldo, no tanto en los demás al interior, sin embargo. Sí, ¿no? Porque eso también, los datos, por ejemplo, en 1907, cuando va Ramos Izquierda a la expedición, de los 7.000 contratos que hay en la isla, 5.500 son de bata. La mayoría son Bujeva y otros grupos Ndowé no son fan. Entonces también ese periodo, que era uno de los más brutales de los finqueros, porque hay una endeudización y competición inmensa a principios del siglo XX en el cacao, los padecieron los obreros también de Río Muni, que también eran Ndowé, también fueron proletarizados, y a lo largo del tiempo se extrayeron completamente de esa economía, lo mismo que los fan en los años 30 se extrayeron completamente de la economía de trabajo para... bueno, también continuaban con la producción campesina de cacao, pero también con arreglos de trabajo, por así decirlo, informal, no con contratos. Entonces, esta no es una transformación, pero sí es un hueco que cambia totalmente la vida económica en Río Muni en los principios del siglo XX, transformada totalmente. Entonces, tampoco se puede hablar de continuidad precolonial o de solo una transformación parcial, pero eso lo discutiremos, Alba. Bueno, entonces, Susana, yo lo que creo que quería decir, Alba, por intervenir un instante, es que ella dice que no hay proletarización total en el sentido de que es 3, 4 años de la vida de una persona. No es el proletario ya hasta que se caiga de viejo o quede impedido, ¿no? Yo creo que a eso es lo que se refería Alba. Sí, lo que me refería es que tú mercantilizas tu fuerza de trabajo, pero solo durante un periodo, no te conviertes en proletario en el sentido más identitario, en que toda tu vida depende de tu salario, de que mercantilizas tu tiempo, o sea, es distinto, que no es una proletarización completa, o no es no es una transición a una economía 100% productiva, porque si no, ¿cómo explicas que después la gente se dedica al café, por ejemplo, la gente del continente? Yo veo que yo veo las fincas de café y la proletarización momentánea o en un momento vital específico de una misma forma. Tú necesitas cash en un momento dado para seguir intercambiando mercancías, y este cash es una mercancía más, y lo que necesitas para conseguirla es trabajar un poco en la finca, pero no te conviertes en proletario. Bueno, da igual, es un temazo, digamos. Bueno, Susana, ya la última intervención. Susana. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Enrique, ¿no? Que efectivamente el peso de la población fan es ineludible, es algo objetivo y es algo que aparece en las encuestas, ¿no? Aunque la proporcionalidad de las encuestas, tanto en Bioko como en Río Muni, es pareja. Es evidente que, por ejemplo, dentro de las casi 400 encuestas, las 391 encuestas, cuando se les pregunta la autoidentificación étnica, la afiliación étnica, 278 son fan, aunque hay algunos que se autoidentifican múltiples, porque hay 417 que se autoidentifican, es decir, que alguno puede autoidentificarse como, por ejemplo, pues no sé, fan y también Ndowé a la misma vez, ¿no? Pues 278 son fan. Entonces, el peso es algo que es evidente. Y se ha visto, y está claro que se ha visto en la distribución en todos los ámbitos, en lo que llamamos en los ámbitos en los que la lengua oficial está presente, ¿no?
como en sus funciones de uso, que son las funciones de la administración militar, educación y religiosa, ¿no? Y eso tiene un peso muy fuerte dentro de lo que es la dominancia del español como primera lengua ahora en Guinea, ¿no? También, en esa competencia también. Estoy de acuerdo con eso también, ¿no? Pero que también es efectivo, que es evidente que la alfabetización en una lengua como en el español está cambiando el escenario lingüístico a paso más agigantado de lo que decíamos, sobre todo por lo que apuntaba, por la transmisión generacional, ¿no? que se está viendo erosionada en el mantenimiento de las lenguas. Sí. Un apunte, por ejemplo, lo que dices del el ámbito religioso es curioso porque ahora hay más misas en Fang y muchas de ellas son español y Fang, cosa que no era antes. Y hay más misas en inglés y misas en francés también, ¿no? Es decir, hay misas, por ejemplo, en Malabo hay un montón de misas, hay muchas misas en francés y misas en inglés, y además que se traducen simultáneamente. Yo he asistido a muchas misas en las que hay traducción simultánea en diversas lenguas, ¿sí? En inglés y en francés también. Eso no son, yo creo que no son incompatibles, ¿no? Es decir, que es un país multiglósico, eso es evidente y lo seguirá siendo, sobre todo por el enclave que tiene, ¿no? Por el enclave que tiene, geográfico que tiene, ¿no? Rodeado de países en los que hay que prestar atención. Y lo que me llama mucho la atención, y es a lo que yo tiendo a comparar, es qué está pasando, por ejemplo, con Nigeria. En Nigeria hay muchos estudios que hablan del Nigerian English, que es lo que ellos tratan de ver como que sea una variedad del inglés, ¿no? Como igual que el vernacular English, ¿no? Que es el inglés vernacular que se habla en Estados Unidos. Entonces, que algunos lo definen como una lengua diferente, otros como un dialecto, y en Nigeria pues es un inglés diferente. Algunos investigadores más transgresores hablan de un inglés diferente, es un inglés muy diferente de lo que es el inglés estándar. Entonces, ¿sería eso lo que se apuntaría en el futuro? ¿Es un español que es una variedad, pura y simplemente una variedad, como el español cubano, ¿no? Como el español mexicano, que leemos una novela de un escritor mexicano y no entendemos el léxico, pero sabemos que es español, y está escrito y nadie la censura gramaticalmente, ni pensamos que la estamos leyendo de una manera purista y normativista. Pues ahí es donde yo me postulo, ¿no? Teóricamente. Y todo eso pues es lo que hay que estar un poco pensando y ojo a visor, ¿no? Observándolo. Todas estas confluencias lingüísticas son las que hay que ir observando, y de ahí este estudio en grandes dimensiones, pero todavía son resultados preliminares, muy, muy preliminares. Pero gracias por todas las aportaciones y por las reflexiones, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, nada, gracias a todos.